Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo el Misterio en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, un tema que en lo personal me llama mucho la atención y que evidentemente es uno de mis temas favoritos, y es precisamente el tema de tesoros malditos o tesoros embrujados, de esos tesoros que algunas personas han encontrado y que o les cambia la vida para bien o para mal. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una persona encuentra un tesoro, evidentemente puede ganarse una gran fortuna, un gran dineral, o en el peor de los casos se encuentra el tesoro, pero al final del día no disfruta de ese dinero, sino que ese dinero obviamente lo lleva a la perdición o en el peor de los casos lo lleva a la muerte. Entonces hoy vamos a hablar de tesoros malditos, tesoros embrujados. ¿Qué hacer si encontramos un tesoro y cómo saber si realmente es para nosotros? Pero antes de entrar ya de lleno a este tema, te hago la invitación para que escuchemos el siguiente relato. El tesoro del sur de Jalisco. Esta leyenda tiene como protagonista al bandido Vicente Colombo, quien tenía su guarida en una montaña llamada Nevado de Colima, ubicada en el estado de Jalisco. Este hombre, junto con sus secuaces, robaba en todas las haciendas de la zona, y lo obtenido por su ilícita práctica lo guardaba en su refugio. Sus cómplices eran los únicos que sabían en dónde se encontraba el escondite, pero no el dinero. Solo Vicente se encargaba de ocultarlo. Vicente era un hombre como cualquier otro, y no era ajeno al amor. En cierta ocasión, caminando por el pueblo, vio a una mujer de nombre Paula, que le gustó mucho. Él, en vez de cortejarla, la raptó y se la llevó a su guarida, en donde la trató como reina. Le dio todo lo que podía, brillantes, aretes de oro, hermosos vestidos, entre otras cosas. Nada le faltaba a Paula, pero era como vivir en una jaula de oro. No tenía derecho a salir a ninguna parte. Vicente temía que en un descuido ella pudiera escapar. El tiempo pasó y la pareja concibió una hermosa hija a quien llamaron María. Poco después de dar a luz a Paula, contrajo una extraña enfermedad y falleció. María se convirtió en la adoración del forajido, el cual estaba muy contento por la experiencia de la paternidad. María creció y su belleza se acentuó. María creció y su belleza se hizo más grande. Cuando cumplió 18 años, comenzó a ser cortejada por Andrés Patiño, uno de los cómplices de Colombo. Esto no le pareció al bandolero mayor. No quería que su hija se relacionara con uno de sus secuaces. Según él, su hija merecía un buen hombre. Ante el conflicto, Andrés y Vicente no solo se hicieron de palabras, sino que llegaron a un enfrentamiento armado en el que ambos perdieron la vida. Se dice que el dinero que acumuló Vicente a lo largo de su carrera delictiva sigue escondido en el Nevado de Colima. Algunas personas han realizado excursiones en la montaña buscando el tesoro de Vicente, pero nadie ha dado con él. Así es, queridos amigos, este tipo de historias de tesoros ocurren de esta manera, evidentemente. Hay personas que han amasado una gran fortuna de manera ilícita o lícita y ante el temor de que ese dinero sea robado, pues obviamente era enterrado, era escondido y en muchas de las ocasiones esa persona ya no podía rescatar ese dinero. La mayoría de las historias de tesoros malditos o embrujados surgieron después, un poco después de la Revolución Mexicana aquí en México. Hay que tomar en cuenta que durante la Revolución Mexicana había una cantidad grande de saqueos en las haciendas, llegaban los revolucionarios y se llevaban todo lo que encontraban en estas haciendas. Así que las personas que tenían una gran fortuna, que en aquellas épocas o en aquellos años lograban amasar una gran fortuna de monedas de oro o de plata, centenarios, y sabiendo que ese dinero estaba en peligro, en riesgo de ser robado, pues obviamente era enterrado
en alguna parte súper secreta, donde solamente el dueño de ese tesoro sabía en dónde había dejado una gran fortuna. Cuando llegaban los revolucionarios o llegaban otros personajes a pedir ese dinero, pues obviamente los dueños pues no querían hablar y hasta preferían perder la vida a cambio de entregar ese tesoro. Y entonces, con el paso del tiempo, pues nadie sabía en dónde había quedado esa fortuna, hasta que de manera accidental alguna persona llegaba a encontrar ese dinero, y entonces ocurría algo interesante, que ese dinero tenía un guardián. Así es, aunque mucha gente no lo pueda creer, pero esto es real. Hay muchos tesoros que tienen guardianes. Generalmente son las personas, son los dueños legítimos a quienes le perteneció ese dinero. Y obviamente después de la muerte, esa persona que inclusive perdió la vida defendiéndolo, pues no va a dejar que cualquier persona saque esa fortuna, que saque su tesoro, y entonces él va a decidir, el fantasma va a decidir a quién se lo da. En algunos casos, este dueño o este fantasma que ahora, bueno, pues hace la función de vigilante, de guardián, pues pide a cambio pues alguna oración para su eterno descanso, o en el peor de los casos pide el alma de algún ser, de algún familiar. Y aquí entonces pensaríamos que tal vez no se trate de un fantasma o no se trate del dueño legítimo de ese tesoro, sino que tal vez podría tratarse de algún demonio o del mismísimo diablo, ¿verdad?, que hace caer en tentación a las personas. Ahora bien, queridos amigos, vamos a escuchar un relato que me compartió una persona que, bueno, pues él sabe de buena fuente que uno de sus padrinos había encontrado un tesoro. Pero a ver, estamos hablando de quién, de tu tío Pedro. Ajá. Y él te comentaba que se le apareció un ánima, ¿o qué fue? No, él trabajaba de seguridad privada. Ajá. Entonces, en la oficina donde él estaba, ahí había, él de hecho tiene, según él tiene un don Uh-huh. para ver todo ese tipo de cosas, inclusive él puede curar a una persona. Uh-huh. Su papá de él falleció de eso, de curar a una persona con lepra. Se le pasó a su papá, el otro sanó y su papá se murió, ¿no? Pero ya estando en este tema, dice que ahí en la oficina le jalaban la cobija, los pies, le hablaban por su nombre al oído. Y cuando era así mucha la insistencia, él decía que era lo que querían. Y ya hasta dice que se hizo amigo de uno de ellos, que porque prendía él su cigarro, me decía, más, mira, te voy a poner a tu cigarro, dale, fúmatelo. Pero ya me vas a dejar dormir. Dice, mira, hijado, yo le daba una fumada a mi cigarro y volteaba a ver el otro cigarro y ya se cuenta como que le estaban fumando. O sea, se ve cuando prende la lumbre, cuando estás jalando el... Dice, ya te lo acabaste, ya déjame dormir, ya. Si nomás se oía, dice cómo se cerraba la puerta. Y ya se salía. Salía a dar mi rondín y luego me decían, Pedro, Pedro, ¿qué pasó? Si tengo unos barriles de oro, son para ti. Pero a cambio te voy a pedir la vida de tu hijo. Uh-huh. Te digo, no recuerdo si eran 9 o 10 barriles, pero le pedían el alma de mi primo. Y él les decía, no, pues ¿cómo crees que te voy a dar el alma de mi hijo, no? Dice, bueno, te vamos a aumentar esos barriles al doble, pero me vas a dar el alma de tu hija. Que por ser dama era más valiosa Uh-huh. la vida, ¿no?, que estaba ofreciendo. Y nunca quiso hacer eso. Cuando él se sale de esa empresa, pasan las máquinas, meten las uñas, la trascabo y sacan la madera de los barriles, pero con puro estiércol. Uh-huh. Y dice que pues que le contaba a su papá que cuando viera eso, que no era para él. Sí. O sea, para la gente que lo sacó y que no era para él. Pero dice, si hubiera sacado el carbón, ahí abajo del carbón está el dinero. Pero no era para ellos, era para mi tío y no quiso dar el alma de mi primo, pues quién, ¿no? Pero eso fue lo que le pidieron a cambio de...
Bueno, este testimonio me parece bastante interesante, donde este señor llamado Armando nos platica obviamente lo que vivió su padrino, y aquí da algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, que estas personas que habían sacado el tesoro habían encontrado carbón, y esto es muy recurrente, o al menos yo he escuchado varias historias de este tipo, donde hay personas que sacan carbón en forma de monedas, y hay algunas hipótesis o hay algunas leyendas al respecto. Dicen que, por ejemplo, esas monedas de carbón, si son llevadas a un sacerdote y éste les echa agua bendita, se convierten en monedas de oro o de plata, dependiendo obviamente de lo que sea, ¿no? Es lo que se dice, es lo que se comenta, queridos amigos. Realmente, ¿quién tiene la verdad absoluta sobre estos temas? Yo creo que nadie. Obviamente es lo que se ha dicho, es lo que se ha compartido de generación en generación. Todas estas historias de tesoros embrujados, que cuando una persona saca un tesoro y a veces no es carbón, sino que son alacranes, son insectos, y que se convierte obviamente el dinero en estos insectos porque no era para esa persona. ¿Cómo saber o cómo hacerse acreedor de ese tesoro? Bueno, en algunas ocasiones se comenta evidentemente que tienes que dar el alma de algún familiar, de algún ser querido, a cambio de esa inmensa fortuna. Y en otras ocasiones también he escuchado algunas historias donde definitivamente no se pidió nada a cambio, donde hay personas que desenterraron el tesoro y que no hubo nada, vaya, alguna especie de trueque, alguna especie de, pues obviamente, de hacer algo a cambio de, simplemente lo encontraron, tuvieron la suerte de hallar el tesoro, el dinero, y sin que les pidieran absolutamente nada. ¿A qué se debe? Realmente yo no te puedo contestar, simplemente es lo que se ha dicho, es lo que se ha comentado, y sobre estos temas pues evidentemente seguimos investigando, indagando y conociendo testimonios. Vamos a escuchar a continuación otro testimonio de este señor, el señor Armando, que nos platica una experiencia personal con un tesoro. Y eso fue lo que pasó en tu casa, ¿no? Bueno, en la casa de tus En la papás. casa de mi papá fue eso, que estábamos sacando un chayote, esos camotes que les dicen, ¿no? Para hervirlos, y abajo de ahí empezamos a sacar huesos. Así huesos de, no sé, de, ¿cómo se llama esta? La tibia, el fémur, todo eso. Y huesos así como de manitas chiquitas. Y si, seguíamos el carbón, seguíamos sacando. Y luego encontramos tepalcatas así, de olla de barro, pedazos de ollas así. Y luego empezamos a sacar carbón. Pero ahí ya nos dio miedo porque cuando mi papá le dio el palazo se fue para adentro, se le fue un pie para adentro a mi papá. Y dijeron que entonces que ese dinero era de él, de mi papá. Pero le sacateó. Cuando pasó el tiempo, eso yo, pues, estaba yo más chico, ¿no? Cuando pasó el tiempo y yo estaba en ese departamento abajo, en la mera esquina, yo vi que del suelo salía una, como flamita, compadre, que me hacía así. Y se metía. Y me dijo mi tío Pedro también, sácalo hijo, ahora es para ti, sácalo. Pero a mí nunca me pidieron nada. Pero a él le dijeron que ahí estaba el dinero. A mi tío Pedro le dijeron que ahí estaba el dinero. Y pues eso es lo que te puedo yo decir, ¿no? O sea, realmente pues son cosas que dices, ah, cabrón, ¿cómo está eso? Y mi tío soñaba lo que a mi papá le pasaba. Sin que tu papá le dijera. Sin que mi papá le dijera nada. Te digo que ese día llegó, escarbamos un día y llegó al siguiente día, a los 2 días, no recuerdo. Le dijo, ¿qué, compadre? Cuenta bien la ollita. ¿Cuál ollita? La que sacaste de ahí, compadre. Y le señaló donde estábamos escarbando. Dice, ahí está el dinero, compadre, es para ti, sácalo. Así le dijo. Dice, oye, compadre, ¿y tú cómo sabes? No, compadre, pues yo te soñé. O sea, sin que mi papá le dijera nada, sin que yo le dijera nada, él llegó y luego, lo primero que llegó a ver, cuánto dinero había encontrado mi papá. Dice, es una buena lana, compadre, sácala. Y hasta la fecha, Ahí debe de estar. ahí debe de estar.
¿Qué les parece, queridos amigos, estas historias escalofriantes, muy interesantes y que todos en algún momento quisiéramos vivir en carne propia? ¿Cómo no? Imagínense encontrar una olla con monedas de plata y oro. ¡Wow! Obviamente nos haríamos millonarios de la noche a la mañana, pero quién sabe a cambio de qué, ¿verdad? A cambio de qué nos darían ese tesoro, no lo sabemos. Y bueno, pues mejor hay que trabajar, mejor hay que saber administrarnos, ahorrar, trabajar para ganar el dinero que es bien, pero bien necesario. Dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad, pero caray, cómo ayuda a estar bien en varios aspectos de la vida. Ok, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchas gracias por, obviamente, escucharlo. Y ya sabes, puedes dejarme tus comentarios aquí en este video. ¿Qué te pareció? ¿Has tenido alguna experiencia con algún tesoro? ¿Conoces a alguien que haya encontrado algún tesoro y que se haya hecho millonario de la noche a la mañana? Bueno, yo conozco varias historias más, pero estas te las platicaré en otra ocasión. Que pases una excelente noche. Cuídate mucho. Te quiero. Un abrazo.